Buenas tardes, buenas noches, compañeros y compañeras de DMP Política. Acá Lautaro Chazarreta, estudiante de Historia. Vamos a ver un poco con Adrián lo que está pasando en la Unión Europea. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Lautaro, ¿qué tal? Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, ya sabéis, yo soy Adrián Celaya, presidente de ECAI Group, colaboro con DMP Geopolítica, estoy con vosotros los jueves, con vosotros y con Lautaro, los jueves a las 9 de la noche, hora Madrid, y vamos a explicar o tratar temas distintos cada jueves, además de programas que empezamos a hacer y vamos a darles continuidad de preguntas y respuestas. Esto lo hemos retrasado un poco las 2 últimas semanas, pero por favor, si tenéis preguntas o comentarios que os parezcan de interés, recogerlos en el canal, que vamos a intentar dar respuesta dentro de lo posible a todo lo que nos preguntéis, ¿no? Ya sabéis que la mejor forma de ayudarnos es suscribiros al canal y sin más, pues vamos a contar con la ayuda de Lautaro. Decíais sin más, pues si te parece, pues empezamos para que los que nos oyen no tengan que esperar más. Bien, hoy vamos a hablar de la Unión Europea, ¿no? Y perdona, Lautaro, que me doy cuenta de que No, sí. de que no he subido correcto, no pasa nada. el documento correcto. Si me disculpas un momento. ¿Cómo no? Vamos a ver, computadora. Cosas que pasan en las computadoras. El tiempo se acaba para la Unión Europea. Se está cargando. Título poderoso, aparte. Ahora, creo que ya está. Acá está. Ya está, eso es. El tiempo se acaba para la Unión Europea. Esto es lo que queremos presentar, ¿no? Claro, es un tema de especial, bueno, es de actualidad geopolítica, yo diría que para todo el mundo, teniendo en cuenta el papel central que está teniendo Europa en el actual choque geopolítico entre Occidente y los países emergentes. Pero es en este momento quizás de especial actualidad para los europeos, teniendo en cuenta que a principios de junio tenemos elecciones precisamente al Parlamento de la Unión Europea, ¿no? Justo antes de empezar estábamos comentando que el Parlamento tiene todavía, aunque ha ido ampliando sus funciones, todavía tiene funciones limitadas, pero que estas elecciones van a ser importantes ya no tanto por las decisiones que vaya a tomar el propio Parlamento Europeo, porque hay que suponer que por mucho cambio político que haya, las fuerzas tradicionales de alguna forma van a actuar de forma conjunta y van a votar conjuntamente en los temas clave, ¿no? Entonces, no van a dejar que las decisiones del Parlamento Europeo se les escapen de las manos, pero que sí va a ser importante como un termómetro de en qué medida las fuerzas que se suelen llamar en Europa populistas, de que desde la izquierda o desde la derecha se están oponiendo al esquema tradicional, a la configuración tradicional de la Unión Europea y al posicionamiento geopolítico de la Unión Europea también, en qué medida esas fuerzas avanzan, y esto puede suponer un termómetro importante y una referencia muy importante para que se trasladen esos cambios a las nuevas elecciones que se vayan produciendo en ámbitos regionales o nacionales en distintos países europeos. Entonces, la expectación que se ha levantado en Europa alrededor de estas elecciones probablemente tiene más relación con esto, ¿no? Bien, pues vamos a empezar. Bien, el primer concepto que quería comentaros antes de nada, antes de hablar sobre la validez o no de la Unión Europea, es constatar que Europa como tal necesita un proyecto común o una estructura común, si se quiere. Es decir, y hay distintas razones que justifican esta afirmación, ¿no? Bueno, ¿como cuáles? Pues como, por ejemplo, que el hecho de que Europa evidentemente es parte
los países de la Unión Europea son parte de un espacio geográfico común, un espacio que es casi relativamente pequeño. El mundo es casi una península de Eurasia, se ha dicho a veces, ¿no? Europa en su conjunto es una península del conjunto de Eurasia, ¿no? Pero bueno, es un espacio geográfico común en el que además estos países tienen unas bases históricas y culturales comunes, pero que además se han vuelto países relativamente pequeños dentro del mundo, ¿no? Bueno, países que tuvieron su importancia histórica diferenciada, que históricamente han peleado entre ellos, pero que dentro de lo que es ahora el mundo globalizado son países relativamente pequeños frente a otros países como China, Estados Unidos, la India o Rusia, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto ya en sí mismo justifica que estos países se doten de una estructura común, aunque sea a efectos limitados, ¿no? Pero por lo menos de una representación externa, de ámbitos de seguridad, etcétera, ¿no? Pero bueno, el que Europa necesite una estructura común no quiere decir que la estructura común que tenemos en este momento, a la que le hemos llamado Unión Europea, sea la estructura que necesitamos, ¿no? Por eso diferenciar los dos conceptos es importante, porque a veces se relaciona la crítica a la Unión Europea y dice, bueno, con el concepto de antieuropeísmo, ¿no? Se le cataloga o se le califica de esta forma y no tiene por qué serlo, ¿no? Pueden haber personas que aspiren a que Europa se dote de estructuras comunes o incluso a que haya un nivel de integración importante, pero no con las características de las que se ha dotado a sí misma la Unión Europea, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma vamos a intentar comentar en este vídeo, ¿no? Bueno, capaz me voy, sí, y es un poco anacrónico, pero no puedo dejar de pensar en ese orden suprarregional que en algún momento supo ser el Imperio Romano del Occidente, poder abrazar todo el mar Mediterráneo, respetando las estructuras internas de cada región, y al mismo tiempo obviamente había poder político en el medio. Poder poner una Unión Europea al servicio real de la región sería un buen objetivo, ¿no? Bueno, eso es una cuestión clave, ¿no? Es decir, cómo organizamos una estructura que no vaya contra los intereses de los ciudadanos, sino que trabaje para los ciudadanos. Claro, el Imperio Romano fue también un imperio de conquista, un imperio que arrasó con las culturas que existían en el propio Imperio Romano, ¿no? Evidentemente es importante que lo que se cree no sea una estructura oligárquica, no sea una estructura que funcione para los intereses de unos pocos, sino que sea puesta al servicio de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y esto es precisamente lo que queremos analizar a continuación, ¿no? Porque de Europa se ha hablado muchas veces como de una estructura, de la Unión Europea, como de una estructura al servicio de los grandes empresarios, ¿no? Se ha utilizado sobre todo en ámbitos progresistas o de izquierda, se decía referencia a la Unión Europea como la Europa de los mercaderes, se decía, esa expresión se utilizaba de forma constante, ¿no? Bueno, es interesante, esto se puede analizar desde el punto de vista concreto en medidas concretas que se han ido adoptando en la Unión Europea a lo largo de la historia, en qué medida se ha relacionado el proyecto europeo con el proyecto globalizador, ¿no?, que se inicia con el neoliberalismo, pero en general sí es interesante hacer una reflexión de hasta qué punto el propio proyecto en sí mismo es un proyecto o no neoliberal. Entonces, hay algunos datos interesantes, como son estas reflexiones que hacían los propios teóricos neoliberales antes de la creación de la propia Unión Europea, ¿no? Y vemos cómo la Unión Europea, en su construcción, ha coincidido de una forma casi perfecta con esos sueños de esos teóricos neoliberales que no hay que olvidarnos que no es una cuestión, el neoliberalismo es una cuestión meramente ideológica, sino es una ideología puesta al servicio de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y que vemos cómo en la práctica se somete a una contradicción constante, porque dice, bueno, en teoría defienden más mercado y menos Estado, pero al final acaban utilizando el mercado cuando interesa a las grandes corporaciones y utilizando el Estado cuando interesa a las grandes corporaciones, ¿no? Vemos cómo, y esto es muy interesante, Hayek, pues bueno, uno de los 2 o 3 grandes referentes del neoliberalismo ya durante la Segunda Guerra Mundial, hacía referencia
a que para poner en práctica el proyecto neoliberal, aquello que todavía estaba en el ámbito fundamentalmente intelectual de estos pensadores, ¿no? Para poner en vigor el proyecto neoliberal, que es fundamentalmente aspira a un debilitamiento de los estados frente a las corporaciones, decían, necesitamos instituciones internacionales. Es decir, no podemos hacer depender el proyecto neoliberal de que un estado avance en esa dirección, el otro estado no avance. Entonces, necesitamos instituciones internacionales que, por un lado, obliguen a los estados a avanzar en esa dirección, obliguen a los estados a debilitarse frente a las grandes corporaciones, pero que a la vez sean unas instituciones internacionales que no realicen unas políticas económicas activas frente a las grandes corporaciones, ¿no? Que a la vez respeten ese ámbito de libertad de actuación que las grandes corporaciones quieren, ¿no? Y que los teóricos neoliberales teorizaban, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces, necesitamos instituciones internacionales con esa doble función. Primero, que sean débiles frente a las grandes corporaciones y que a veces obliguen a los estados a ser débiles frente a las grandes corporaciones, ¿no? Bueno, y es curioso porque esto es exactamente a lo que ha respondido el proyecto europeo, ¿no? Exactamente igual, ¿no? También es curioso que el proyecto europeo, aunque a veces se intente interpretar de esa forma, en realidad nunca ha sido un proyecto de sustitución de los sentimientos nacionales de los Estados europeos, digamos, por un sentimiento europeo. Patriotismo le llaman algunos, pero un sentimiento europeo. No. Al contrario, lo que se ha hecho de forma sistemática es una anulación progresiva del sentimiento nacional, del sentimiento de comunidad nacional de los Estados europeos, pero sin sustituirlos por un sentimiento europeo. Y esto es muy importante. Se han utilizado el instrumento de la Unión Europea como un instrumento para la globalización, para la anulación progresiva de los distintos sentimientos comunitarios de las personas, que es el gran proyecto del neoliberalismo y del posmocapitalismo, pero, ya digo, sin sustituirlos por un sentimiento europeo que podría ser la base de un Estado intervencionista, ¿no? Entonces, ese sentimiento europeo que estuviese anclado a la voluntad y a los intereses de los ciudadanos europeos podría dar lugar fácilmente a un Estado europeo también intervencionista frente a las corporaciones, y eso también se quería evitar. Se quiere también una Europa débil, por lo tanto, una Europa débil y unos Estados europeos débiles significan estados, de ser posible, sin sentimientos nacionales y también sin sentimiento europeo, ¿no? Bien. Bueno, en ese sentido de que Europa en la práctica ha sido o se ha configurado en base a ese gran sueño neoliberal de las grandes corporaciones, tenemos un ejemplo claro con la política industrial y con lo que se ha llamado en Europa ayudas a Estado. Ayudas de los estados a las empresas, ¿no? Bueno, esto es algo que forma parte normalmente de las políticas industriales y que Europa ha considerado como uno de sus objetivos fundamentales prohibir, limitar las políticas industriales, convertirlas en políticas industriales débiles, las políticas de los estados, y no sustituirlas, esto es muy grande, no sustituirlas por una política industrial proactiva de la Unión Europea. Entonces, ¿el argumento cuál era? El argumento era, bueno, vamos a impedir a los estados que adopten medidas fuertes de apoyo a la industria, que aprueben esto que se ha llamado ayudas de Estado, porque no tiene sentido que dentro de un mercado único, dentro de un mercado común, los estados compitan entre sí con este tipo de medidas. Bueno, pero eso hubiera tenido una lógica técnica si esas medidas de los estados se hubieran anulado a cuenta de sustituirlas por políticas industriales proactivas de la propia Unión Europea. Pero nada de eso ha sucedido. Adrián, Lo que se... Sí. tengo una consulta en este término de industrialización y de los estados. ¿Podría tomarlo como una idea de que, como una pequeña división del trabajo a nivel industrial, donde cada nación se puede ir ocupando estratégicamente diferentes sectores industriales?
Sí, bueno, esto es lo que sucedía antes de la Unión y de la Comunidad Europea, ¿no? Es decir, cada Estado tenía su propia política industrial, pero una de las funciones fundamentales de la Unión Europea ha sido debilitar esas políticas industriales. En general, ese debilitamiento se relaciona con suprimir las políticas industriales de tipo sectorial y que estas políticas pasen a ser horizontales, ¿eh? Políticas comunes para los distintos sectores, pero que suponen en realidad un posicionamiento pasivo de los estados frente a las empresas y los sectores industriales. Pero yo te digo, en realidad no ha habido un cuestionamiento técnico, conceptual de ese tipo de medidas. No se ha dicho que ese tipo de medidas no se deban adoptar porque los estados no deban hacerlo, sino que no deben hacerlo dentro del mercado único, porque estamos en un mercado único. Pero eso tendría lógica si se hubieran sustituido, ya digo, por unas políticas industriales comunes, proactivas de la propia Unión Europea. Pero nada de eso se han hecho. Las políticas industriales de la Unión Europea son también horizontales y política industrial débil, ¿no? Y esto es exactamente, ya digo, lo que querían las grandes corporaciones. Disponer de un mercado común único y con estados débiles. Sin un estado, ya sea en el ámbito nacional o en el ámbito europeo, sin un estado con unas potentes políticas industriales que les cuestionen su actividad o su forma de actuar, ¿no? O sea, exactamente lo que los neoliberales querían hacerlo, ¿no? Bueno, esto ya hemos dicho que esto ha generado constantes contradicciones entre la teoría y la práctica, porque la teoría o el modelo neoliberal no es un modelo meramente ideológico, es un modelo que pretende defender de forma estricta los intereses de las grandes corporaciones. Y ya digo, si en teoría se defiende que más mercado y menos Estado, pero si a las corporaciones les interesa utilizar el Estado, lo utilizan sin ningún tipo de problemas, ¿no? Bueno, y esto es algo que hemos visto de forma constante a lo largo de estas décadas. No me voy a extender con ejemplos concretos, pero, por ejemplo, en el caso europeo sí ha sido muy evidente en el ámbito de la política monetaria, porque donde sí ha habido una política, vamos a decir, de peso, ha sido en el ámbito de la política monetaria con la Constitución, precisamente a partir del Tratado de Maastricht, del que luego hablaremos, de una moneda común, el euro, y gestionada por un Banco Central común, el Banco Central Europeo, ¿no? Y, claro, en la práctica hemos visto cómo ese Banco Central Europeo, que por razones teóricas discutibles se constituye como un organismo autónomo con respecto a los gobiernos, esa autonomía ha facilitado una dependencia directa de sus decisiones con respecto a los intereses de las grandes corporaciones y de las grandes entidades financieras, fundamentalmente, ¿no? Aquí, en esta diapositiva, veis cómo esto está hecho con datos elaborados en la fase final de las grandes expansiones monetarias del periodo post-crisis, después de la crisis financiera, ¿no? Y tenéis en la columna de la izquierda lo que se llamó el Plan Juncker, que fue un plan de reactivación industrial de que se estuvo hablando durante años en Europa como la gran apuesta de la Unión Europea para reactivar la economía de la eurozona, ¿no? La economía de la Unión Europea. Bueno, pues este famoso plan Juncker del que se estuvo hablando durante años, eran 21.000 millones, ¿no? Exclusivamente 21.000 millones de euros, ¿no? Bueno, pues nosotros estuvimos realizando un análisis en Bruselas en el que nos resultaba absolutamente sorprendente que se estuviera constantemente hablando, cuando hablábamos de nuestra industria, del futuro de nuestra industria, del futuro de nuestra economía, de ese famoso plan Juncker, cuando era absolutamente una mota de polvo si lo comparábamos con lo que se estaba haciendo en la política monetaria. Unas políticas de expansión monetaria que suponían entregar dinero a la economía por importes pues 100 veces mayores, 100, 150 veces, sin que nadie dijese absolutamente nada sobre esto, ¿no? Y claro, y esto se hacía a través de un dinero que el
Banco Central crea de la nada, porque por eso es el emisor de dinero, se supone que lo entrega a la economía, pero no lo entrega a la economía, se lo entrega a los grandes bancos, ¿no? En teoría, para que los grandes bancos lo canalicen hacia el crédito, pero sin condicionárselo, sin obligarles a que lo hagan así. De tal forma que esto es algo tremendamente llamativo, pero en todas las subvenciones públicas se supone que nos dan unos recursos para que los destinemos a un fin, ¿no? Si me dan una subvención para que construya una fábrica, si no construyo la fábrica, tengo que devolver la subvención. Sin embargo, todas estas medidas de expansión monetaria, que se supone que tienen como objetivo que los bancos las destinen al crédito, se autoriza a los bancos, en términos generales, a que hagan con ellos lo que quieran. Si quieren, se lo quedan en el bolsillo, si quieren, lo invierten en otros países, si quieren, especulan y si quieren, lo destinan al crédito, ¿no? Algo impresionante, porque estos recursos eran cifras similares entre el 10 y el 15% del PIB anual de la Unión Europea, y se entregaban a los bancos y los bancos terminaban destinando a crédito pues muchas veces un 40, un 50, un 60%, y con el resto se destinaban a autofinanciación, a las finalidades que ellos estimaban convenientes. Es decir, estamos hablando de un trasvase de riqueza impresionante de los ciudadanos a las grandes entidades financieras y de la economía real a la economía financiera, ¿no? Una auténtica barbaridad, pero que nos demuestra en qué medida esas estructuras centrales de la Unión Europea, y en este caso de la eurozona en particular, han sido un instrumento extraordinario, ya digo, para la transferencia de riqueza hacia las grandes entidades financieras, ¿no? Adrián, tengo una consulta. Considerando que es inconmensurable la inyección de capital que recibieron los bancos, gracias al Banco Central de bancos privados, gracias al Banco Central de la Unión Europea, en gran medida, ese capital, un 60% dijiste que era, en buenos términos, llegaba al crédito para que, bueno, esa economía termine impactando en la realidad a pie de los ciudadanos, se creen fábricas, empleo, proyectos individuales, etcétera. Pero ese 40% también es destinado a cuestiones personales. En gran medida, ¿vos dónde ves que fue ese capital a parar? Te pregunto a vos. Bueno, en gran medida a la refinanciación de los propios bancos, ¿no? Porque los rescates bancarios, que cuando hablamos de rescates bancarios estamos hablando fundamentalmente de las medidas que se adoptaron en el caso europeo por parte de los estados, de los gobiernos de los estados a favor de la gran banca, y entre los años 2008 y 2010 fundamentalmente. Claro, esto generó un escándalo impresionante en todo el mundo, ¿no? Y la oposición social y política a estas medidas fue tremenda, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? De pronto esas medidas terminaron. Se dijo, además de forma expresa, que esto era una barbaridad, que no se podía hacer. Dijo la propia Comisión Europea que había que cortar con esto y, vale, y terminaron. ¿Pero qué se hace el año 2011? Pues se empiezan a poner en marcha estas medidas de expansión monetaria y dicen, bueno, lo que antes se les deja de transmitir recursos desde los gobiernos de los estados y sin que no haya absolutamente ningún debate político al respecto, resulta que se empiezan a utilizar estas medidas de expansión monetaria masivas para entregar recursos, bueno, disparatados a las grandes entidades financieras. Tengo una mini consulta ahí también, porque nada, la realidad latinoamericana a veces no tiene tanta la especificidad del periodo. Pero ¿qué personalidades son, para saber, las que eran los que dirigían estas maniobras políticas? Vos dijiste que no pasó por consulta y que hubo mucha discordia de la opinión pública. ¿Quiénes son los encargados de esto? ¿El presidente del Banco Central? Bueno, sí, hubo discordia de la opinión pública con respecto a la fase anterior, la fase en la que eran ayudas de los gobiernos, pero es que esta fase de ayudas masivas a través de la expansión monetaria, esto no se supo, no se difundió, ¿no? Esto era algo que yo recuerdo que nosotros lo comentábamos con determinados líderes europeos, pues se encogían de hombros, es decir, pero bueno, esta barbaridad, esto está sucediendo y efectivamente está sucediendo, ¿no? Y debería suceder. Nos decían, no, por supuesto que no debería suceder. ¿Y qué vais a hacer?
y entonces se encogían de hombros, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, que el silencio frente a estas medidas, bueno, era llamativo, por ejemplo, el que la expansión monetaria de aquellos años, incluso en determinados círculos, se calificara en círculos incluso progresistas o de izquierda como una medida progresista, ¿no? Dicen, bueno, estos son medidas keynesianas, la expansión monetaria, ¿no? Y dicen, bueno, algo disparatado, ¿no? No tener en cuenta quién se está realmente quedando con los recursos, ¿no? Pero, completamente de bueno, acuerdo. algo realmente llamativo, ¿sí? Sí, sí. Gracias. Bueno, no me voy a detener aquí, hablábamos de esas contradicciones entre esa teoría de la reducción de la actividad pública y la expansión real que se ha producido en otros ámbitos, pero bueno, eso es algo conocido y de lo que hay que hablar a efectos de explicar lo que es realmente el neoliberalismo. Pero si queremos centrarnos en la actividad de la Unión Europea, igual hay que seguir un poco más adelante, ¿no? Bueno, es importante que este concepto, ¿no? Lo que nosotros llamamos 30 años de fracaso, ¿no? Es decir, la Unión Europea, desde los años 50, pues tiene sus precedentes en la Comunidad del Carbón y Acero, la Comunidad Europea, etcétera. Bueno, pues pudo tener, aunque pudo estar al servicio de las grandes empresas desde el principio, ya hemos explicado por qué, ¿no? En realidad, pudo decirse que tuvo un éxito técnico durante los años 60, 70, 80, es decir, que funcionó con normalidad desde el punto de vista también de los intereses generales, pero ha sido un auténtico fracaso en los últimos 30 años, ¿no? Y esto es muy importante, es un auténtico fracaso, ya digo, ya no solo desde el punto de vista de los distintos intereses de unos y otros ciudadanos, sino desde los intereses evidentes del conjunto de Europa, ¿no? Bueno, recordemos que cuando hablamos de 30 años estamos hablando del fin de la Guerra Fría, alrededor del año 90, y qué sucede a partir de ese momento, ¿no? Bueno, al final de la Guerra Fría estamos en un contexto en el que todo el mundo piensa que Europa se va a comer el mundo. Tenemos la fusión, la reunificación de Alemania. Alemania aparentemente ya se va a convertir de nuevo en una gran potencia. Tenemos la expansión al este. Europa va a estar constituida por 500 millones de habitantes, con un nivel productivo y tecnológico muy alto. Y dices, bueno, pues Europa lógicamente se va a comer el mundo. Va a ser, sin ninguna duda, la primera potencia por población, por capacidad productiva, por capacidad tecnológica, ¿no? Esto se enmarca primero en lo que se llamó el Tratado 2+4, alrededor de la reunificación de Alemania, y el Tratado de Maastricht, que fue el que dio lugar después a la moneda común, al concepto de Unión Europea, al mercado único, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la realidad que nos ha dicho, pues ha sido exactamente la contraria. Todo ha salido mal durante estos 30 años. Europa, si lo miramos desde el punto de vista de eficiencia de la gestión, ha sido un fracaso absoluto. Europa no solo no se ha configurado como el líder del mundo, sino que ha caminado rapidísimamente hacia el cajón de la historia, ¿no? Y esto es lo que nos debería, en teoría, hacer a todos los europeos, a todas las fuerzas políticas europeas, reposicionarse, cuestionar lo que se ha hecho y plantear cambios estructurales de forma imprescindible y urgente, ¿no? Bueno, el Tratado de Maastricht fue una referencia clara de esa configuración, de esa nueva configuración de la Unión Europea. Bien, ya decimos 30 años de fracaso. Vamos a hablar del fracaso económico en primer lugar, ¿no? Un fracaso económico con un gráfico que ya lo hemos recogido en otras ocasiones, pero que nos refleja cómo la productividad de la Unión Europea, que es la referencia más clara de la eficiencia de la economía a medio plazo, ¿no?, se redujo radicalmente hasta una situación de estancamiento que ha sido muy evidente en todo lo que es el siglo XXI. Un estancamiento en la creación de la productividad es un estancamiento en la capacidad de creación de riqueza, ¿no? Bien, esto, si lo analizamos en base a las distintas
zonas geográficas, vemos que es un estancamiento que se ha producido también en Latinoamérica como un fracaso de la aplicación del modelo neoliberal, pero ya digo de forma muy clara, ahí lo tenéis, perdón, no lo he reflejado. Hasta Sí, me estaba en el PowerPoint que yo estaba manejando, lo estaba moviendo y no en el PowerPoint, disculpar, que es el que veis los que veis escucháis el programa, ¿no? Aquí tenéis ese reflejo del hundimiento de la productividad durante los últimos años, que se refleja también en este esquema que está diferenciado por regiones del mundo, en el cual tenéis a la derecha tanto la Unión Europea, Europa Occidental, como Latinoamérica. En los dos ámbitos el crecimiento durante ya el siglo, los últimos 25 años, el siglo XXI, pues ha sido un crecimiento medio inferior al 1%, que es una situación de estancamiento, ¿no? Ha sido un poco mayor en Estados Unidos, pero hoy estamos hablando de la Unión Europea, ya digo, situación clara de estancamiento. Y aquí tenemos que repetir lo que hemos dicho en otros vídeos para los que nos habéis oído, ¿no? Es ese crecimiento que durante todo el periodo neoliberal ha sido inferior al 2% y inferior al 1% en las últimas 2 décadas, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis claramente. En el último periodo ya inferior al 1%. Bueno, esto lo tenéis reflejado en estas barras también, con crecimientos en los últimos periodos de 0,32, 0,60, 0,90. Bien. Bueno, ahí tenéis la comparación por regiones, pero el dato más relevante es este, ¿no? La comparación con lo que fue el crecimiento de la Unión Soviética en los últimos años de la Unión Soviética, que se suponían que habían sido los años de colapso, ¿no? Vemos cómo, aunque se produjo una reducción de la capacidad de crecimiento, esa capacidad de crecimiento, incluso con los datos más críticos, los datos de la CIA, que los tenéis en la columna de la derecha, fueron datos de crecimiento cercano al 2% en los últimos años de la Unión Soviética, ¿no? Bien, entonces esto es interesante porque, como vemos, aquella pérdida de crecimiento de la Unión Soviética se consideró como causa del colapso del sistema, y aunque el crecimiento de la Unión Europea es muy inferior, esto no ha generado hasta ahora un colapso masivo de la Unión Europea, ¿no? Aquí tenéis, bueno, datos similares de la evolución de la productividad. Bueno, y esto es interesante porque podríamos analizar por qué, pero el por qué probablemente está muy relacionado con la clase política respectiva. Es decir, la clase política de la Unión Soviética de los últimos años era muy crítica con el propio sistema y en buena parte, pues por expectativas de enriquecimiento personal de muchos líderes, pues estaba apostando por el cambio del sistema. De hecho, muchos de esos líderes de la Unión Soviética tenían la expectativa de convertirse en grandes empresarios, ¿no? En grandes inversores, y lo consiguieron con el cambio del sistema, ¿no? Es decir, de muchos de los que eran grandes gestores de grandes grupos empresariales en la Unión Soviética, pero eran simplemente funcionarios con buena retribución, pero simplemente funcionarios. Decían, bueno, su expectativa evidente era que si aquellos se convertían en grandes corporaciones privadas al estilo occidental, ellos iban a volver multimillonarios. Y de hecho eso es lo que se generó con el cambio del sistema, ¿no? Pero en la Unión Europea eso no sucede en absoluto. Es decir, en el conjunto de la clase política hay una unión política mucho mayor que nunca a raíz del consenso político que se generó precisamente a partir de la caída de la Unión Soviética, ¿no? En ese contexto político de unificación de lo que antes era izquierda, derecha, centro, ahora se mantienen los nombres, pero en la práctica esas diferencias reales desaparecieron, ¿no? Bien, decíamos también que es muy importante el verdadero fracaso del neoliberalismo europeo, de este neoliberalismo construido por la Unión Europea. No es solo que
hayamos llegado a una situación de estancamiento económico, sino que incluso la economía se mantiene viva gracias a un incremento constante del nivel de endeudamiento, porque ese incremento del nivel de endeudamiento, muy apoyado por la expansión de los bancos centrales, resuelve todos los problemas a corto plazo, aunque haga cada vez mayores los problemas de fondo. Y por el otro lado, también en una constante utilización artificial de la mano de obra barata para mantener artificialmente viva la economía, fundamentalmente de la mano de obra femenina a partir de los años 70, ¿no? Bien, esta es una muestra de ese incremento constante del nivel de endeudamiento que los que siguen nuestros vídeos ya lo conocen, ¿no? Y por tanto no nos vamos a detener ahí. Pero bueno, relacionado con este último tema de la explotación sistemática laboral de la mujer está el fracaso demográfico. Es decir, junto a ese fracaso económico y interrelacionado con él ha estado el hundimiento demográfico de Europa durante estas décadas, ¿no? Un hundimiento del que ahora se está empezando a hablar, pero que no es algo en absoluto nuevo, ¿no? Y esto es algo en sí mismo muy importante, ¿no? Bueno, relacionado con este concepto, con estos conceptos, podemos decir, esto se está hablando también repetidamente, que Europa está en una situación de decadencia. Bueno, depende a qué le llamemos decadencia, ¿no? Nosotros solemos decir que ante esta pregunta que la decadencia no es solo tener problemas o tener graves problemas. La decadencia se basa en perder la capacidad de hacer frente a tus problemas. Y esto es precisamente lo que efectivamente ha sucedido en Europa, ¿no? Porque una característica muy evidente de la Europa de las últimas décadas es que los grandes problemas se han ocultado. Y los grandes problemas nunca se ponen encima de la mesa. No se habla de ellos. De esta crisis demográfica no tiene su origen en este momento, no es de ahora, sino es de hace 50 años y nunca se ha puesto encima de la mesa. Incluso se ha intentado evitar, esquivar los grandes problemas, el constante incremento de la deuda, la falta de inversión, el que las tasas de natalidad y de fecundidad se hundieran por debajo de las tasas de reemplazo ya en los años 70. Es decir, y estos grandes problemas se han ido acumulando, haciendo cada vez mayores, por culpa, por responsabilidad de una élite política, que es lo que en realidad es la Unión Europea, que no ha trabajado para los intereses de los europeos, sino ha trabajado para otros intereses. En parte intereses corporativos, como ya hemos dicho, en parte intereses norteamericanos, ¿no? Adrián, yo también te pregunto, de ese cúmulo de causas, puede ser un gran resultado los levantamientos que hay particularmente en Francia, aumentando la ley, pero aumentando la edad de jubilación por una cuestión de que el Estado necesita seguir recaudando porque hay un problema en la pirámide poblacional. Bueno, evidentemente, como tú dices, ha habido una acumulación de problemas. En este momento, ahora ya, estos problemas de la pirámide poblacional, es decir, estos problemas demográficos, se acumulan, ¿no? Pero claro, la cuestión clave, la cuestión de fondo es cómo hemos dejado que la situación llegue a ese extremo, ¿no? Porque problemas demográficos no es algo caído del cielo, no es algo sobre lo que no se hubiera podido hacer nada, al contrario, es algo que se ha fomentado desde las élites, ¿no? En los años 70, 80, esto estuvo muy directamente relacionado con hacer frente a la crisis de los 70 y con disparar los beneficios de las grandes empresas, porque ha habido una relación muy directa y muy evidente ha habido otros factores también, ¿no? Pero el factor clave ha sido la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, pero no la incorporación en sí misma, sino el cómo se produjo esa incorporación, ¿no? Porque claro, desde un punto de vista de los intereses de las mujeres y de los intereses generales, esa incorporación se debería haber realizado repartiendo el trabajo existente, el trabajo profesional y el trabajo doméstico. Pero en lugar de esto, ¿qué se hizo? Pues añadir 40, 45 horas de trabajo semanal para todas las mujeres. Es decir, añadirles al trabajo doméstico
40-45 horas de trabajo profesional. Esto ha sido una barbaridad desde el punto de vista de que ha hecho desaparecer el tiempo libre para cientos de millones de mujeres que han estado en una situación de auténtica esclavitud. Esto, por supuesto, ha hundido la demografía y de una forma automática y lógica, ¿no?, para todas estas mujeres, pero ha sido extraordinariamente rentable para los beneficios de las empresas que han dispuesto de mano de obra barata de forma masiva durante décadas, ¿no? Y para mantener también artificialmente viva la economía, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos estado pensando que el avance productivo, el avance tecnológico, aparte de permitirnos vivir mejor, nos permitiría trabajar cada vez menos. Y ir trabajando cada vez menos se rompió en los años 70 y 80, según los países, ¿no? Desapareció porque, al contrario, lo que estábamos es trabajando muchísimo más, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque, claro, el trabajo doméstico siempre ha sido un trabajo necesario para la producción, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que está claro es que aquellas medidas, aquellas políticas de hundimiento demográfico que a corto y medio plazo eran extraordinariamente rentables para las corporaciones, se fomentaron a través de distintas medidas de tipo laboral, de tipo cultural, etcétera, y a sabiendas de que a largo plazo iban a ser un auténtico desastre para Europa, ¿no? O sea que de vuelta las maniobras de aumentar la edad de jubilación y previsional es de vuelta una curita, un bache a un gran problema. Antes fue la mano de obra femenina que pudo solventarlo, ahora son Claro, soluciones ahora temporales. ante la acumulación de problemas que hay, y son problemas que podrían irse resolviendo con estrategias de largo plazo, pues a través de incrementos de productividad, haciendo lo que no se hizo en los 70, haciéndolo ahora de forma progresiva, a través de reducciones del tiempo de trabajo y tal. Pero claro, cuanto más tiempo pasa sin abordar los problemas de fondo, son más difíciles de abordar. Muchas veces se dice que los grandes problemas muchas veces lo son precisamente porque no se han abordado, precisamente porque no se han considerado, como no se han puesto encima de la mesa, se han ido haciendo cada vez más grandes, ¿no? Y esto nos pasa también con el sobreendeudamiento, de forma muy evidente, ¿no? Bien. Bueno, a esto se ha añadido en los últimos años, a esos enormes problemas económicos que se han generado en Europa en los últimos 30, 40 años, lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo esa Unión Europea en los últimos 2 años, ¿no?, que están permitiendo o adoptando medidas absolutamente disparatadas y claramente contrarias a los intereses de los ciudadanos europeos y de la economía europea, ahora supuestamente por razones geopolíticas, ¿no? Es algo que es clarísimo a partir del estallido del año 2022 y que está creando un contexto de clara desindustrialización europea, pero a un ritmo vertiginoso en países, por ejemplo, como Alemania, fundamentalmente, ¿no? Esto se ha hecho por razones geopolíticas, en teoría para hacer daño a Rusia, pero apenas ha hecho daño a Rusia y todas esas medidas están resultando extraordinariamente rentables para Estados Unidos y tremendamente dañinas para Europa, ¿no? Y ahora, curiosamente, se pretende hacer algo similar, parece que se pretende hacer algo similar con respecto a China, ¿no? Algo que es otro pilar de la economía europea y que también sería evidentemente destructivo para la economía europea. Vamos a ver hasta dónde se llega, pero con todas estas medidas claramente disparatadas, ¿no? Muchas malas decisiones que atentan contra la propia entidad europea. Sí, ahí se está hablando, sobre todo en países como Alemania, ante la evidencia de la barbaridad de lo que se ha hecho y la sucesión de medidas destructivas de su propia economía que no se rectifican y se adoptan, porque todos los gobernantes tienen derecho a equivocarse, pero no, se adoptan medidas, se constata que apenas hacen daño a Rusia, que son extraordinariamente beneficiosas para Estados Unidos, que hacen un daño tremendo a Europa y no se rectifican. Y al revés, 2 meses después se vuelve a tomar otra batería de medidas
con un resultado similar y otra batería más, ¿no? Y claro, todo esto ha hecho reflexionar, sobre todo en países, ya digo, como Alemania, si no nos estamos introduciendo en un contexto de desindustrialización propio de lo que sería una Europa neocolonial. Ya hemos hablado en otros programas de que neocolonialismo es la configuración que se crea cuando los países colonizados se convierten en políticamente independientes, pero sus élites siguen siendo dependientes de la metrópoli a través de diversas vías. A veces porque están compradas, por amenazas, por chantajes, pero se consigue una dependencia política de esas élites y de esa forma se consigue seguir controlando la economía de esos países, ¿no? Para distintos objetivos, ¿no? Y claro, teniendo en cuenta los precedentes que existen de cómo pues países como por ejemplo Alemania tenía o se volvió a partir de la Segunda Guerra Mundial dependiente institucional y políticamente de Estados Unidos de una forma directa, como la Unión Europea en sí misma se ha configurado de una forma tan dependiente de Estados Unidos, pues bueno, se especula en qué medida estamos avanzando hacia una destrucción premeditada de la economía europea en un contexto en el que el mundo se está partiendo en dos de forma acelerada como consecuencia de todo este choque geopolítico y en el que este bloque occidental, en el supuesto de un progresivo aislamiento con respecto al resto del mundo, este bloque occidental, digo, no es un bloque autosuficiente, es un bloque excesivamente industrializado. Y Europa, Estados Unidos, Japón son potencias excesivamente muy industrializadas que no iban a tener a quien venderle sus productos y, por lo tanto, puede interesar que una parte de ese bloque, o puede ser necesario que una parte de ese bloque occidental reduzca su nivel de industrialización, ¿no? Bueno, en todo esto se está especulando de alguna forma alrededor de todas estas medidas que se están tomando y algunas que no se están, porque no se están tomando, como la inexplicable pasividad, por ejemplo, frente a la destrucción de los gasoductos Nord Stream, Nord Stream 2, que todo el mundo sabe de quién es responsabilidad, ¿no? Un tiro en el pie. Sí, un tiro en el pie, pero no dado por nosotros mismos, dado por alguien que aparentemente está por encima de nosotros porque no nos atrevemos ni siquiera de acusarlo ni responsabilizarlo de lo que ha hecho, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenéis en estas gráficas lo que está sucediendo muy rápidamente en este último periodo, ahí lo veis, con la evolución de la industria europea, algo que era muy evidente que iba a pasar, primero con las industrias intensivas en energía que tenían una enorme dependencia con respecto a la energía barata rusa, y esos sectores industriales se están hundiendo y están arrastrando al conjunto de la industria alemana y llevando a la economía alemana en su conjunto a la recesión y indirectamente van a acabar llevando al conjunto de la industria europea, ¿no? Es algo muy evidente, ya digo, ahí lo tenéis reflejado en los distintos segmentos de la industria alemana intensiva en energía. Hay que tener en cuenta que en estos sectores en energía, esto ya lo hemos explicado en otros programas, entre un 10, un 20 hasta un 30% de los costes de producción son costes energéticos, ¿no? Con lo cual, un incremento del coste de la energía automático, un incremento importante, como ha sucedido, del coste de la energía automáticamente deja estos sectores fuera del mercado. Y esto explica que estos sectores inmediatamente hayan reducido inversiones, hayan empezado a invertir en Estados Unidos, incluso a veces en la propia China, porque claro, a partir de ahora van a no solo el incremento, el problema directo que generan estos incrementos de costes, sino que van a tener que competir con un Estados Unidos que es productor de energía y con una China que a partir de ahora va a tener ese acceso a la energía barata rusa que Europa ha perdido. Como un éxodo industrial, digamos, tipo, se está yendo. Efectivamente, es un éxodo industrial que ya se está produciendo y que Estados Unidos está aprovechando de forma descarada con incentivos
que está poniendo en marcha para que empresas europeas se desplacen a Estados Unidos, ¿no? Bueno, en resumen, no son 30 años de desastre, son 30 años, como hemos dicho, de una Unión Europea premeditadamente destruyendo Europa, ¿no? Y esto hay que ponerlo de relieve con toda la gravedad que tiene, ¿no? Bueno, ya lo hemos dicho, el desastre demográfico, pero lo más relevante de esto es que este tema, ya digo, no es nuevo, sino que, como tenéis en este gráfico, es un tema que ya viene desde los años 70. Alrededor del año 75 ya las tasas de natalidad se hunden por debajo de las tasas de reemplazo y en ese momento no se hizo nada, ni en el conjunto de Europa, ni en 40 años se ha hecho prácticamente nada más que pequeñas medidas en unos y otros países, ni se ha reflexionado sobre cuál era el origen del problema. Es decir, el sometimiento, el hundimiento del futuro de Europa en base a intereses corporativos, desde luego intereses no de los ciudadanos europeos, ha sido algo impresionante y que hay que ponerlo encima de la mesa cuanto antes, ¿no? Ahí me gusta rescatar algo también de que yo lo pude ver en mi estudio en particular cuando lo estaba viendo en la facultad, esta cuestión demográfica de que los países primermundistas, capaz Estados Unidos es la excepción, porque todavía está en el top de países con más población a nivel mundial para el 2021, todavía estaba, ver a países subdesarrollados, tercermundistas, que encaran poco a poco para el 2100 con proyecciones demográficas que la realidad hay que ver si se concretan, porque esto es a largo plazo, de países donde van a poder acumular cada vez más mano de obra, más población, y Nigeria, India, estar encabezando esas listas, mientras que países primermundistas están en una profunda crisis demográfica. Sí, bueno, vamos a ver, en realidad en el conjunto del mundo, quizás no tanto en el África subsahariana, pero en el conjunto del mundo hay una tendencia hacia la reducción de las tasas de natalidad que se ha manifestado en distintos momentos en cada región. Pero ya en conjunto se está previendo que a partir del 2050-2060 se prevé que la población empieza a reducirse en el conjunto del mundo, ¿eh? Como consecuencia de esa reducción de las tasas de natalidad. Pero bueno, ahí hay lo que hay detrás de esto, en qué medida es una evolución natural, en qué medida han influido políticas que se adoptaron ya desde la Guerra Fría, fundamentalmente a partir de Estados Unidos. Bueno, igual esto nos sacaría un poco del análisis, lo podemos reflexionar en otro vídeo si te parece, pero bueno, desde el punto de vista de lo que es la Unión Europea, el desastre es evidente, la responsabilidad de las políticas públicas es evidente y sobre todo la pasividad, la tremenda pasividad, el que ni siquiera se mencionaran estos temas entre los temas fundamentales de los retos fundamentales de la Unión Europea, nos revela una complicidad de la clase política europea y de la propia Unión Europea con lo que estaba pasando impresionante, ¿no? Y el otro gran problema, que es el que hemos expuesto anteriormente, el problema del hundimiento de la productividad, el estancamiento económico y el que Europa, que era un 30% de un 30% de la economía mundial en los años 70, en los años 80, pues haya caído hasta nada menos que un 15%. Esa Europa que después de la Guerra Fría se iba a comer el mundo, no solo se come el mundo, sino que al contrario está yendo al cajón de la historia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista demográfico. Bueno, esto nos revela, ya digo, pues el problema de fondo que hay detrás de esto. Es una Europa al servicio de intereses externos, en parte intereses de Estados Unidos, en parte intereses de grandes corporaciones, que son dos conceptos que confluyen. Porque, claro, y Estados Unidos es, digamos, el gran portaaviones de las grandes corporaciones en el mundo, ¿no? Y últimamente, ya centrándonos en lo que está pasando en estos meses en concreto, una Unión Europea que nos quiere arrastrar a la guerra, ¿no?
arrastrar a una guerra para defender los intereses, para defenderse a sí misma, en cierta forma, y los intereses de la oligarquía corporativa que está detrás de ella y para la cual, pues bueno, Rusia, esa amenaza de Rusia, de China, de los países emergentes, es una amenaza vital y frente a la cual están dispuestos a todos, ¿no? Bien, frente a todo esto nos encontramos con una sorprendente falta de reacción, una reacción que obedece al problema de fondo de una Unión Europea sin oposición real durante los últimos 30 años. Todo esto desastre ha sido posible porque fundamentalmente, precisamente a partir de la Guerra Fría, en Europa no ha habido una posición real, ¿no? Y este es realmente el gran problema. Si analizamos por qué nos llevan a la guerra, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Las grandes amenazas que se están lanzando, por qué ellos nos dicen constantemente que Europa está en peligro mortal, que hay que llevar tropas regulares a Ucrania, que hay que autorizar a Ucrania para que lance misiles contra el territorio ruso, es decir, por qué hay que entrar en causas de guerra una tras otra constantemente y de forma progresiva, ¿no? Pero bueno, está claro que esta Unión Europea se siente en peligro existencial porque las élites corporativas que están detrás de ello se sienten detrás en esa situación de peligro existencial, ¿no? Bueno, si decimos que por qué nos quieren llevar a la guerra, en este momento precisamente es porque la victoria de Rusia en la guerra para ellos es inaceptable y porque seguramente las elecciones presidenciales que se prevén para Estados Unidos en otoño, bueno, crean un cierto contexto de incertidumbre para ellos, ¿no? No vamos a entrar en más detalle, pero es muy posible que esto les induzca a estar acelerando el ritmo digamos, de creación de situaciones de riesgo para una posible guerra en Europa. Rusia está ganando la guerra por un lado, esto es inaceptable para ellos y tienen que hacer algo probablemente antes de que Rusia gane la guerra y antes de las elecciones norteamericanas, ¿no? Ellos piensan que tienen en riesgo, primero, perder el control del mundo que han tenido tradicionalmente por ese tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar y, por otro lado, temen que a medio plazo esto suponga que van a perder también el poder en el propio Occidente, ¿no? Bueno, es decir, que están en pánico, están en una situación de amenaza existencial para ellos, ¿no? Bueno, no mucho me voy... Miedo, mucho provocar miedo también. Eso es. La cuestión es por qué en los países europeos tenemos tan mitificada la Unión Europea, ¿no? En muchos países europeos, en una gran parte de la Unión Europea, se sigue considerando a esta estructura como una estructura de paz, una estructura democrática, una estructura que trabaja para el bienestar de los europeos, etc., ¿no? Y esto choca radicalmente con esta realidad que hemos expuesto, ¿no? Y claro, lo que hay detrás es, en nuestra opinión, muy claramente, una ocultación de todos esos fracasos, de toda esa realidad, en base a la desaparición de la oposición política en Europa que se produjo en los años 90, ¿no? En estos años nos encontramos con una Europa sin oposición, en la que siguen existiendo las palabras izquierda, derecha o centro, pero que en la práctica son izquierda neoliberal, derecha neoliberal, centro neoliberal, porque se utilice una u otra terminología, nadie cuestiona lo políticamente correcto, nadie cuestiona el sistema dentro de las grandes fuerzas. Y cuando alguien lo cuestiona, se le lleva a la marginación, se le tacha de populista, etcétera, ¿no? Bueno, esto sucede porque en los años 90, bueno, fueron distintos factores. Por un lado, el final de la Guerra Fría hace desaparecer las referencias alternativas y el poder corporativo que controlaba Occidente se siente dueño del mundo, empieza a controlar los grandes medios, controla los discursos mediáticos, controla la industria cultural y todo esto se expande a la extensión del neoliberalismo a todos los ámbitos, en el ámbito socioeconómico, la extensión de la cultura y los valores
del posmocapitalismo, todo esto hace cada vez más difícil a las distintas opciones sociales y políticas diferenciarse de lo que es políticamente correcto, de lo que es el poder y la cultura y la ideología dominantes, ¿no? Bueno, sin embargo, sí es cierto que a pesar de esto, existen unas amenazas crecientes a ese poder corporativo europeo de la Unión Europea, por el propio estancamiento del modelo económico, por ese choque geopolítico con los países emergentes y por la propia expansión de Internet, que lenta pero progresivamente permite que capas progresivas de la población escapen de esa homogeneización del poder mediático, que está claramente controlado por las grandes corporaciones, ¿no? Estamos hablando de 3 amenazas para esa élite corporativa europea. Ese choque geopolítico, la amenaza de Rusia y China como poderes independientes y emergentes, ese agotamiento del modelo económico y esa expansión de Internet, ¿no? Pero bueno, la cuestión clave es, en todo este contexto, ¿quién defiende a los ciudadanos europeos una vez que ha desaparecido esa oposición política, ¿no? Bueno, podemos decir que Europa en principio necesita alternativas organizadas. Claro, esa oposición que ha surgido a través de Internet ha generado una masa creciente de ciudadanos que desconfían del sistema, pero que no están organizados, muchos de ellos, o están organizados de forma irregular, espontánea o muy fácil de manejar, ¿no? Muy fácil de manejar, aunque han ido surgiendo fuerzas populares, otros les llaman populistas, pero fuerzas claramente anticorporativas en Occidente, en las cuales el nacionalismo conservador está teniendo un peso muy importante, pero también cada vez más estas fuerzas de izquierda anticorporativa, ¿no? El BSV de Sarah Wagenknecht en Alemania, las fuerzas de Robert Kennedy en Estados Unidos o el Partido Socialdemócrata de Robert Fico en Eslovaquia, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este sentido es importante tener en cuenta que estas fuerzas están teniendo una fuerza creciente. No hay que, frente a ellas, no hay que hacer demasiado caso, digamos, a las críticas, porque claro, lógicamente, en la medida en que se separan del sistema, son inmediatamente objeto de críticas, calificándolas de populistas, de extrema derecha o de extrema izquierda, etcétera, pero hay que intentar valorarlas con objetividad, pero teniendo en cuenta que simplemente por separarse del sistema, eso no quiere decir que realmente defiendan a los ciudadanos, porque hay un fenómeno de lo que se llama disidencia controlada que hay que tener muy en cuenta. Es decir, las propias élites corporativas son conscientes de las barbaridades que han hecho, de los problemas que han creado y de cómo esos problemas facilitan la creación de desapego en capas crecientes de la población y están ellas mismas interesadas en, de ser posible, manejar y canalizar ese desapego de esas capas, ¿no? Y entonces es muy fácil y es una táctica habitual que ellas mismas creen y apoyen fuerzas políticas destinadas a manipular ese sentimiento frente a las contradicciones y a los problemas creados por ellas mismas, ¿no? Y eso es lo que se llama disidencia controlada, ¿no? Que es algo frente a lo cual no hay que desconfiar de todas las fuerzas alternativas sistemáticamente. Algunos piensan, bueno, nunca cambia nada, todos están manejados. No, pero hay que ser suficientemente prudentes al respecto. Pero bueno, sí es importante, por ejemplo, tener en cuenta cómo en la propia Unión Europea incluso hay gobiernos, no ya fuerzas marginales, sino gobiernos que se han situado claramente en un ámbito, digamos, alternativo, ¿no? En un ámbito alternativo en el que podemos situar claramente, por ejemplo, a fuerzas como Orbán en Hungría, ¿no? Dentro de una cultura que en origen es de la democracia cristiana, pero que claramente se ha posicionado en un ámbito contrario a las élites corporativas europeas, ¿no? Y contrario al posmocapitalismo, etcétera, ¿no? Y desde el ámbito de la izquierda tenemos a
Robert Fico y al Smer en Eslovaquia, que componen el gobierno de este país desde una desde una perspectiva ideológica socialdemócrata y también, por la lógica del análisis de la realidad actual, se posicionan frente al neoliberalismo y se posicionan claramente frente al atlantismo y frente a la guerra, frente a este riesgo altísimo de guerra europea que tenemos en este momento. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado con Robert Fico, pero bueno, es muy posible que precisamente el hecho de ser uno de los referentes alternativos en Europa es lo que haya producido ese salvaje atentado del que ha sido víctima, ¿no? Bien, bueno, no vamos a profundizar demasiado en este problema de la disidencia controlada, pero bueno, simplemente que hay que ser prudentes frente al riesgo de que aparentes disidencias que jueguen demasiado con las emociones de las personas y que, sobre todo en ámbitos económicos, mantengan o sean seguidoras de los intereses económicos corporativos, pues pueden fácilmente estar respondiendo precisamente a este tipo de estrategias de disidencia controlada, ¿no? Por eso ahí intentamos dar algunas claves para cómo posicionarse al respecto, ¿no? Intentando hacer análisis objetivos de lo que son este tipo de movimientos, ¿no? Si se juegan mucho con factores emotivos a la hora de abordar los problemas, en lugar de ir al fondo del análisis de la realidad de los problemas desde el punto de vista de los intereses generales, cómo se posicionan en estos aspectos socioeconómicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. El tiempo se acaba para la Unión Europea y se nos ha acabado para nosotros también, Lautaro. Entonces, por mi parte, si no quieres comentar algo en concreto, pues lo dejamos aquí. No sé si tienes alguna pregunta o comentario. No, la verdad que como siempre muy a gusto de que me hayas invitado, de poder hacerte alguna que otra pregunta en la Unión Europea. La verdad que fue un tema muy rico, tema demográfico, capaz podemos agarrarlo más adelante. Quedó tanta tinta en el tintero, por suerte, tantos temas por ver también. Nada, más que nada agradecerte, recordarles por favor, dejen su like, comenten dudas, preguntas, propuestas de temas, invitarlos siempre a la reflexión, como nos enseña un poco Adrián. Y que se suscriban al canal, que es un tema en este momento también importante. Nosotros estaremos en principio los jueves a las 9 de la noche hora Madrid. También seguiremos haciendo vídeos sobre preguntas y respuestas. Si tenéis preguntas o comentarios de interés o propuestas, pues recogerlas por favor en el canal y nada más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lautaro, por tu colaboración y hasta la próxima, ¿no? Abrazo, Norma, a todos. Abrazo, Adrián. Un saludo.